Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? En esta oportunidad vamos a empezar lo que es comprensión de lectura, ¿ya? Ya vamos a empezar lo que viene a ser la comprensión de lectura. Esperamos unos momentos. Bien, vamos a empezar con la clase. Sí, vamos a ver el día de hoy, préstame mucha atención, lo que viene a ser comprensión de lectura 1. ¿Ya? Vamos a trabajar de aquí en adelante full comprensión de lectura, para lo cual pido tu atención. Bien, cuando vemos esto de comprensión de lectura, ¿ya? Vayamos a ver el primer texto. ¿Ya? Que dice, el hábito no hace al monje. Perfecto, leamos. Cuenta el sufi mula, ¿ya? Cuenta el sufi mula Nasruddin que cierta vez asistió a una casa de baños pobremente vestido y lo trataron de regular a mal. Y ya para salir dejó una moneda de oro. A la semana siguiente fue ricamente vestido y se desvivieron por atenderlo. Dejó entonces una moneda de cobre, diciendo, esta es la propina por el trato de la semana pasada y la de la semana pasada por el trato de hoy. Entonces, fuente, ahí tenemos. Responde, dice. Vamos a responder. ¿Ya? Dice, la atención que recibió el sufi en la casa de baños fue... ¿Qué fue? Regular, pues no. Fue regular. Sí, fue regular. Cambiémosle el color. ¿No? El color cambiémosle. Listo. ¿Qué fue entonces? Regular. ¿No? Regular fue. Pero solo dice regular. ¿Regular a qué dice? Regular a mal, ¿no? Así fue. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos. Ahora, y luego, la semana siguiente, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo lo atendieron? Lo trataron bien, ¿no? Lo trataron bien. ¿Por qué Nasruddin dejó una propina distinta la segunda semana? Ah, entonces escribamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
el maltrato que le dieron la semana pasada. ¿Cierto? Bien. Ahora, dice, ¿qué nos enseña esta lectura? ¿Qué te enseña, mi estimado alumno, esta lectura? ¿Qué te enseña? Que siempre debemos tratar bien a los demás sin importar qué, su vestimenta, su qué, vestimenta, ¿sí? Entonces debemos tratar siempre bien a quién, a los demás, ¿cierto? Sin importar su vestimenta. Perfecto. Vayamos con la segunda. Dice, leer. ¿Qué dice? Presten atención, por favor. Presten mucha atención. ¿Ya? Dice, dice, leer es la más grande de las aventuras. Es el riesgo supremo, ¿no? Pues no se sabe si después de salir de una página o de un libro, ¿qué dice? De una página o de un libro, se seguirá igual o si seremos tan distintos que podamos escoger otro destino. Leer es quizá la capacidad intelectual más elevada y maravillosa del hombre, porque es crear, es rescatar lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestra sensibilidad. Leer es consustancial al hombre y define lo que es la dimensión humana, porque sencillamente es lo que diferencia al hombre del animal. Esto es la capacidad de descifrar, ¿qué cosa? Signos, así como de atribuir u otorgar significado a los fenómenos y las cosas. La lectura entonces, ¿qué viene a ser la lectura? La lectura, desde una óptica etimológica, es la dicción. Lectura proviene del verbo latino legere, que connota las ideas de recoger, cosechar, seleccionar, ¿qué cosa? Un fruto. La lectura es un eficiente medio de comunicación humana, en cuyo procedimiento complejo intervienen dos aspectos fundamentales. Uno, no te olvides. ¿Uno de qué? Uno va a ser de qué. Ya. Uno ya. A ver, lee, ¿qué dice? Bien, dice. Intervienen los aspectos 1 de orden físico mediante la percepción visual de un texto escrito y otro de origen intelectual encargado de la comprensión del autor. Ambos aspectos deben estar siempre en íntima interacción. ¿Ya? Deben estar en íntima interacción. ¿Ya? Estar, ¿qué dice? En íntima interacción. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Aparte de la interacción, y tienen tal importancia que del desarrollo de ambos mediante una sincronización precisa depende qué cosa, la eficacia de la lectura. El enfoque que vamos a tener, el enfoque que se va a dar, ¿ya?
Este enfoque tenemos que verlo, analizarlo. ¿Ya? Entonces no te olvides, ¿cuáles son? Uno es orden físico. ¿Ya? El orden físico. Y el otro, ¿ya? Esto tú ya sabes, emisor es el autor del texto, código es el idioma utilizado por el autor del texto, ¿ya? El código es el idioma utilizado por el autor, el canal es la escritura, mensaje es la información proporcionada, ¿ya? Proporcionada por quién? Proporcionada por el autor. Receptor es el lector del texto, quien debe reconstruir las ideas del autor del texto. Realidad es el marco sociocultural en que se... ¿Qué significa comprender un texto? Comprender un texto se va a significar estar en la capacidad de exponer de manera coherente lo que hemos leído, diferenciar la idea más importante del texto, ¿no? La idea principal, y distinguirla de las secundarias, establecer las relaciones entre las diversas ideas plasmadas en un texto. Niveles de lectura. Tenemos literal, interpretativo, inferencial y crítico. ¿Sí? El texto y sus estructuras. El texto, la palabra texto se va a derivar de la voz latina textus, que se va a significar tejido. Así, un texto es un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. Un texto no es entonces una simple colección de oraciones o una lista de ideas, sino una estructura integral con elementos, ¿ya? Con elementos ordenados que transmite un mensaje. Por otro lado, podemos afirmar que un texto es un fragmento extraído de una obra intelectual de mayor dimensión que se caracteriza por desarrollar en forma más o menos precisa un tema definido. Los textos que se utilizan en las pruebas de comprensión de lectura son fragmentos conceptualmente densos, básicamente argumentativos, y abarcan el vasto universo de conocimientos adquiridos por el ser humano. En consecuencia, los textos que se formulan pueden ser de diferente índole. Tenemos textos históricos, ¿no? Tenemos textos históricos. Por ejemplo, estos textos históricos dan pasajes de memorias, ¿cierto? Acá, mira. Pasajes de memorias, crónicas, enfoques, análisis. Los narrativos, parte de una novela, un ensayo personal, un cuento. Los científicos nos dan una zoología, la botánica. ¿Qué más? Aparte de la botánica, la biología, la física, la química. Después tenemos los humanísticos, que nos brindan la literatura, el arte, la música. Ciencias sociales, que son la economía, la sociología y la psicología. La política, por ejemplo, tenemos, ¿no? Estructura de un texto. Un texto va a estar compuesto siempre, joven, de una idea principal, ¿ya? Ahora, esta idea principal va a tener ideas secundarias y o informaciones puntuales. Vayamos a ver esto. La idea principal es la parte medular del texto. Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. La idea principal de un texto es aquella, ¿no?, que vamos a ir viendo nosotros, de la cual vamos a hablar. Pero esta no te va a dar muchas explicaciones, la idea principal. La que sí te va a explicar quién es y te va a complementar a la idea principal, quién es la idea secundaria. Esa sí es la que te va a ayudar, la que te va a brindar. ¿Qué cosa? La que te va a brindar la información de la primera, es decir, de la idea principal. Te va a brindar esto. Entonces tú tienes que aprender a diferenciarlo, ¿ya? Tienes que aprender a diferenciarlo, porque déjame decirte, hay algunos que confunden, y tengo muchos estudiantes así, confunden la idea principal de la idea secundaria, ¿ya? Confunden mucho la idea principal de la idea secundaria, ¿sí? Entonces, vayamos a ver eso. Ahora,
cuando hablamos también las ideas puntuales o de tercer orden. Se dice de tercer orden porque acá vas a encontrar fechas, nombres, comparaciones, acontecimientos, ¿no? Y eso te va a ir explicando. Ejemplificamos. Tenemos acá. La mayoría de bebés presenta peso y talla normales a la hora de nacer. Sin embargo, hay otros que nacen con un tamaño muy pequeño para su edad gestacional, lo que los pone en mayor riesgo de tener un déficit de crecimiento a largo plazo. Se estima que entre un 80 y 90% de niños pequeños para su edad gestacional logra recuperarse en los 2 primeros años de vida. Uno de los factores que incide en esto puede ser la buena nutrición, pero hay un 10% que mantendrá ese retraso hasta la adolescencia y la juventud. Para ello se recomienda usar la hormona del crecimiento, un medicamento, ¿ya? Un medicamento que necesariamente pues dice que logra mejorar la talla y evita el problema que se arrastre, ¿no? Que se arrastre, ¿de dónde dice? Que se arrastre hasta la edad adulta. Sin embargo, es importante recordar que este tratamiento solo debe ser prescrito por un médico indicado para llevar una orientación efectiva, ¿sí? No te olvides, un médico es el que te va a ayudar en eso, no cualquiera, y ahí tengan en cuenta. Ahora, hablando solamente de la lectura, pues veamos. Idea principal, ¿cuál será? Completa apropiadamente el cuadro. ¿Cuál es la idea principal? ¿Quién me dice? Claro. La idea principal va a ser ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, leamos. ¿Cuál es? ¿Qué podremos acá entonces? ¿Qué vamos a poner acá entonces?
A ver, esperamos un poco. He perdido. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es la idea principal? La hormona de crecimiento. ¿No? La hormona de crecimiento. Listo. Idea secundaria. Tendrá 3. Vamos a encontrarla. La hormona de crecimiento. ¿Qué es? Un medicamento. ¿Cierto? ¿Qué más? Otro. ¿Mejora qué? Mejora la talla. Claro, mejora la talla. ¿Qué más encontramos? ¿No? Así podríamos completar acá. Y una información terciaria sería, por ejemplo, estos datos de acá, ¿no? 80% y 90%. Se estima que entre un 80 y 90%. Entonces, niños pequeños niños pequeños entre un 80% y 90%, ¿no? Entonces ahí tenemos. Esa es una información, datos nos dice. Pues, ¿no? Acá podríamos seguir con. Ahora contestemos, dice. ¿Cuál es el objetivo de la hormona de crecimiento? ¿Cuál es? Acá lo pusimos. Para ello se recomienda la hormona de crecimiento, un medicamento que logra la talla y evita que el problema se arrastre a la edad adulta. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar. Por eso es importante la lectura. Mejorar la talla. Listo. Si una persona con deficiencia de crecimiento no recurre al tratamiento hormonal, arrastrará el problema hasta la edad adulta. ¿Por qué? Acá dice que se arrastra hasta la edad adulta. Sin embargo, es importante recordar que solo debe ser escrito por un medicamento. ¿Pero por qué dice? Acá dice, mire, otros nacen con un pequeño, un tamaño muy pequeño para su edad, lo que los pone en mayor riesgo. Dice, se estima que esto puede ser, ¿qué cosa? Puede lograr recuperarse en los 2 primeros años. Uno de los factores puede ser la buena nutrición. Si una persona de deficiencia recurre al tratamiento hormonal, arrastrará el problema hasta la edad adulta. ¿Por qué? Siempre que no lleve una buena alimentación. No, siempre que lleve. Porque no lleva una buena alimentación. Busca, esto tú ya lo buscas, ¿no? El significado. Y ahora, tareita para ti. ¿Ya? Tareita para ti, mi estimado amigo. Esta lectura, comprensión de lectura, la principal, la secundaria, y contestas esto. ¿Está bien? Hasta acá. Solo hasta acá, hasta la 3. ¿Sí? Bueno, fue un gusto. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a trabajar full comprensión de lectura. Cuídate mucho, un abrazo.